Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes, donde la voz del pueblo resuena con más fuerza. Antes de comenzar, suscríbete al canal, comparte con tus amigos para que podamos llegar a más personas. Te agradezco que nos visites. Comenzamos. Déficit fiscal en Cuba. El castrismo apostó a gastar y perdió. La economía está muerta. Toda la tarea de ordenamiento cabe en una idea. El régimen cubano apostó por aumentar exponencialmente el gasto público con la intención de energizar la economía. No es nada original, es una receta keynesiana muchas veces practicada cuando el nivel de desempleo aumenta y la actividad económica declina. Normalmente logra su objetivo a corto plazo, aunque a un costo acumulativo terrible para la nación. Por las peculiaridades estructurales de Cuba, era obvio, pristino, axiomático, elemental y seguro que no iba a funcionar, así que se predijo y así sucedió. Las causas son para otro debate. Centrémonos en su consecuencia más inmediata, el aumento del déficit fiscal. Mirando la historia para comprender el hoy, vamos a 1993 en Cuba, cuando llegó el déficit del 33% sobre el Producto Interno Bruto. Solo 3 años después, el déficit ya estaba por debajo del 5%, un brutal ajuste socialista jamás hecho por ningún paquetazo neoliberal que desencadenó las protestas de agosto de 1994. Rondando el 5% se mantuvo el déficit hasta el 2015, cuando comenzó una remontada importante, llegando al 2018 al 10%, que con los ajustes de Díaz-Canel llamó la coyuntura, pareció controlarse. Así llegamos al 2020 y la tarea de ordenamiento, cuando, desesperados por los 62 años de desastre acumulado en la economía, que solo respiraba cuando recibía ayudas externas, el régimen decidió hacer algo. Pero en vez de emprender lo único posible, aceptar la economía del mercado, optó por huir hacia adelante aumentando el gasto, para despertar la economía que no despertó porque no está dormida, sino muerta. El diseño de la tarea de ordenamiento exigió planificar para el 2021 un déficit fiscal de 18%, pero con los gastos de la pandemia más los costes que han tenido de retomar el presupuesto central del Estado para darle liquidez a la agricultura y el consumo de los hogares, el verdadero déficit debe rondar un astronómico 25%. Y la situación ahora es muy diferente. El shock que causó Fidel Castro, al que cínicamente llamó periodo especial, reduciendo el gasto, ajustándolo a un país que ya no producía ni azúcar, no es algo que el pueblo cubano de hoy vaya a soportar tranquilamente. El neocastrismo apostó a gastar y perdió. La economía sigue muerta, pero está ahí y tienen que resolverlo. Una manera sería reduciendo el gasto, pero hoy, ¿cómo va a reducirlo si está comprometido en la masa de salarios y pensiones que quintuplicó la tarea de ordenamiento? Y reducir más de otros rubros en un país cuyo capital fijo, maquinarias y mobiliarios, calles, medios de transporte y obras públicas están tan deteriorados es imposible. El gasto de reposición y mantenimiento del capital fijo ya está por debajo del mínimo, de ahí que el país esté literalmente cayéndose y a pedazos, a veces con consecuencias letales. Los apagones por atrasos de mantenimiento de las unidades generadoras y la crisis humanitaria en los hospitales son dos expresiones muy concretas de cómo Cuba se está funcionando al límite de su capacidad y es imposible gastar menos. El 11 de julio el gobierno descubrió que los cubanos ya no aguantan tan dócilmente que les sigan asfixiando. La otra opción es aumentar los ingresos endógenos, que era lo que esperaban sucediese con la tarea de ordenamiento. Pero eso era imposible precisamente porque el capital fijo está tan deteriorado que aunque trabajadores y empresarios quieran producir más, estimulados por salarios mayores, no hay con qué hacerlo. Además, desde Friedman se conoce que todo aumento de producción logrado por vía monetaria retorna más pronto que tarde a su nivel anterior, mientras que los precios se quedan altos, es decir, se despierta el monstruo de la inflación. En otro país, acudirse a ingresos exógenos para paliar el momento, pero a Cuba ya nadie le presta, y menos ahora, pues el déficit es uno de los principales indicadores para prever el futuro de una economía. Cualquier déficit que supere el 2 o 3% causa alarma. Uno que llega al 25% espanta. Para que alguien preste a Cuba, esta tendría que ofrecer unos intereses leoninos, quizás ni así.
El endeudamiento interno es imposible. En Cuba, el sector privado no tiene ahorros suficientes para financiar al gobierno. Además, en todo caso, habría que devolverlo también. Y todo lo peor, que desvaría hacia el Estado los pocos recursos que van a financiar las nacientes MIPYMES. Subir impuestos al sector privado o exprimir más a las empresas estatales sería, como poco, contraproducente. Solo queda una manera: monetizar la deuda, es decir, imprimir más billetes, alimentar al monstruo de la inflación. Estar en déficit agudiza la crisis de muchas maneras. Los servicios de la deuda crecen y se inhibe la inversión privada por falta de financiamiento, por miedo a subidas impositivas. Las empresas estatales, tan importantes en Cuba, se descapitalizan. Se detienen obras que están en ejecución y no se emprenden otras. Se hace más barato importar que producir. En plaza, el gobierno que queda sin herramientas de actualización macroeconómicas y sobre todo, como ya dijimos, nace y crece rápidamente ese monstruo llamado inflación, que en Cuba ya da miedo, siendo apenas un bebé. El déficit fiscal es como arenas movedizas donde más te hundes mientras más tratas de salir. Y de momento no se ve por ninguna parte a nadie dispuesto a extenderle la mano al castrismo para ayudarle a salir del mugriento agujero donde él mismo se metió. El déficit fiscal, como espada de Damocles, sostenida por un único pelo de la crin de un caballo, apunta a la cabeza de un régimen sumamente debilitado, que no encuentra salida de su incómoda situación. Quizás se esté acercando la hora de que la gente, pateando las calles, provoque la vibración que rompa su débil sujeción en la filosofía. Espada y se acabó. Aunque en el penúltimo mes del año hay fresco y comienzan a llegar los primeros frentes fríos de nuestro modesto invierno, parece que este noviembre va a ser caliente en Cuba. En este sentido, el régimen no oculta su preocupación y temor, y tampoco se puede descartar movidas en las altas esferas. Habría que estar muy atentos a los acontecimientos de las próximas semanas. Cualquiera que sea la movida que haga, el régimen, que está en una situación desesperada, busca ganar tiempo y sobrevivir. Lo mismo encarcelando y matando que con una jugada pseudo-reformista. Y bien amigos, así terminamos con el reporte de la jornada. No olvides suscribirte y compartir con tus amigos y familiares. Con tu apoyo, llegaremos a más personas para que conozcan la verdadera realidad de Cuba. Nos encontramos en el próximo reporte. Patria y vida, mis hermanos.